La historia del miedo no comenzó en los tiempos modernos, ni con las cámaras que intentan capturar lo invisible. Sus raíces se hunden en épocas antiguas, cuando los pueblos vivían rodeados de naturaleza y silencio, y cada sombra era interpretada como un mensaje de los dioses. Era el año 1200 después de Cristo, y en aldeas dispersas por los Andes y la Amazonía, los hombres y mujeres convivían con lo inexplicable. No existían palabras como paranormal o fantasma, pero sí existía la certeza de que había fuerzas más allá de lo humano. En las noches de luna llena, los ancianos reunían a los jóvenes alrededor del fuego para contar historias que no eran simples relatos, sino advertencias. Decían que las montañas guardaban espíritus, que los ríos tenían guardianes invisibles, y que los cementerios eran puertas abiertas hacia otro mundo. En esas narraciones nació el concepto de sombras del más allá, presencias que no podían verse con claridad, pero que se sentían en la piel, en el aire helado que recorría la espalda, en el silbido del viento que parecía pronunciar un nombre. Los primeros cronistas indígenas hablaban de figuras que aparecían en los caminos solitarios. No eran hombres ni animales, sino siluetas que se desvanecían al intentar mirarlas de frente. Algunos aseguraban que eran almas de guerreros caídos, otros que eran mensajeros de los dioses. Lo cierto es que esas sombras se convirtieron en parte de la vida cotidiana, moldeando la forma en que las comunidades entendían la muerte y el más allá. En aquella época, la muerte no era vista como un final, sino como una transición. Los pueblos creían que los espíritus permanecían cerca de los vivos, observando, protegiendo o castigando según sus acciones. Así nació la idea de que las sombras eran advertencias. Si alguien rompía las normas de la comunidad, si alguien deshonraba a sus ancestros, las presencias aparecían para recordarle que no estaba solo. El siglo VIII fue testigo de cómo estas historias se consolidaron. Los chamanes, considerados puentes entre el mundo humano y el espiritual, afirmaban que podían comunicarse con esas sombras. En sus rituales, describían voces que provenían de la oscuridad, figuras que se movían entre los árboles y luces que flotaban sobre los ríos. Para ellos, lo paranormal no era un mito, sino una realidad que debía respetarse. Lo más fascinante es que estas sombras no eran vistas únicamente como amenazas. En muchos relatos, eran protectores invisibles que guiaban a los viajeros perdidos o que advertían a los pueblos de peligros inminentes. Esa dualidad entre miedo y protección convirtió al fenómeno en un misterio que desafiaba la razón. Con el paso de los años, las historias se multiplicaron. Cada comunidad tenía su propia versión. Algunos hablaban de espíritus que se aparecían en forma de animales, otros de figuras humanas que caminaban sin dejar huella. Pero todos coincidían en algo: las sombras eran reales, y su presencia era imposible de ignorar. Así, en el año 1200 después de Cristo, nació el concepto que daría origen a innumerables leyendas: las sombras del más allá. No fueron creadas por un solo hombre ni por una sola cultura, sino por la voz colectiva de pueblos que necesitaban explicar lo inexplicable. Fueron el resultado del miedo, de la soledad de la noche y de la certeza de que la vida no terminaba con la muerte. La llegada de los conquistadores españoles al continente americano no solo trajo espadas, pólvora y nuevas costumbres. También trajo consigo un choque de mundos, el espiritual de los pueblos originarios y el religioso de los europeos. En medio de ese encuentro, entre iglesias recién levantadas y conventos silenciosos, comenzaron a surgir relatos que estremecieron a todos: las sombras coloniales. Era el siglo XVI, Lima, la ciudad de los reyes, empezaba a crecer entre casonas de adobe y templos majestuosos. Los cronistas de la época narraban que, al caer la noche, las calles se llenaban de murmullos y pasos invisibles. En los conventos, monjas aseguraban escuchar voces en los claustros vacíos, y en las iglesias, los fieles decían ver figuras que se arrodillaban en los altares para luego desaparecer. Los indígenas, que ya tenían sus propias creencias sobre espíritus y guardianes, interpretaron estas apariciones como la unión de dos mundos. Para ellos, las almas de los conquistadores que morían lejos de su tierra quedaban atrapadas, vagando entre los muros coloniales. Los españoles, en cambio, lo atribuían a demonios o penitencias divinas. Así nació un nuevo imaginario: las sombras coloniales eran presencias que no pertenecían ni al cielo ni a la tierra. Uno de los relatos más antiguos proviene de un convento fundado en 1550. Las crónicas cuentan que, durante las noches, se escuchaban campanas que sonaban solas y pasos que recorrían los pasillos sin que nadie estuviera allí.
Las monjas hablaban de una figura encapuchada que se detenía frente a la capilla y desaparecía al intentar acercarse. Algunos decían que era el espíritu de un fraile que había muerto en pecado, otros que era un ángel castigador. En las casonas coloniales también abundaban los testimonios. Los sirvientes aseguraban ver sombras que se deslizaban por los corredores, y los dueños relataban cómo los objetos cambiaban de lugar sin explicación. En 1572, un comerciante escribió en su diario que, cada noche, una figura femenina se aparecía en su balcón. Nunca habló ni se movió, solo observaba. El hombre murió poco después, y su familia juró que la sombra seguía apareciendo, como si esperara a alguien. La mezcla de culturas intensificó el misterio. Los indígenas hablaban de espíritus protectores que se disfrazaban de sombras para advertir peligros, mientras que los españoles lo interpretaban como almas en pena que pedían oración. Esa dualidad convirtió a las sombras coloniales en un fenómeno imposible de ignorar. Los templos fueron escenarios privilegiados de lo paranormal. En la iglesia de Santo Domingo, levantada en 1540, se decía que los fieles escuchaban cantos en latín cuando el templo estaba vacío. En San Francisco, los túneles subterráneos eran descritos como pasajes donde se sentían manos invisibles rozando la piel. Los cronistas anotaban estos sucesos con cautela, sin negar ni confirmar, pero siempre dejando constancia de que algo inexplicable ocurría. El miedo se mezclaba con la fe. Muchos creían que las sombras eran advertencias divinas, penitencias que recordaban la fragilidad del alma. Otros pensaban que eran espíritus indígenas que se resistían a desaparecer bajo el peso de la colonización. Lo cierto es que, en cada esquina, en cada muro, las sombras coloniales se convirtieron en parte del paisaje nocturno. Entre 1500 y 1600, nació una nueva etapa del misterio. Las sombras dejaron de ser solo guardianes de la naturaleza y se transformaron en presencias urbanas, ligadas a la religión y al poder. No fueron creadas por un solo pueblo, sino por el choque de dos mundos que, al encontrarse, dieron origen a relatos que aún hoy sobreviven en la memoria de Lima y otras ciudades coloniales. El siglo XVIII fue una época de cambios profundos. Las ciudades coloniales crecían, las haciendas se expandían y las casonas se llenaban de lujos. Pero junto con el progreso material, también se multiplicaban los relatos de lo inexplicable. Era como si las sombras hubieran encontrado nuevos escenarios para manifestarse. Así nació lo que los cronistas llamaron el siglo de las apariciones. En las grandes haciendas, los esclavos y sirvientes contaban historias que helaban la sangre. Decían que, al caer la noche, se escuchaban lamentos en los campos de cultivo, voces que parecían provenir de los que habían muerto en condiciones de sufrimiento. Algunos aseguraban ver figuras encadenadas que caminaban lentamente por los corredores, como si aún estuvieran atrapadas en la servidumbre. Estos relatos se convirtieron en advertencias. Las injusticias humanas no quedaban impunes, pues las almas regresaban para reclamar lo que les fue negado en vida. En las casonas coloniales de Lima, los testimonios eran igualmente inquietantes. En 1735, un comerciante escribió en su diario que cada noche veía a un hombre vestido de negro atravesar el patio de su casa. Nunca hablaba, nunca se detenía, solo caminaba hacia la puerta principal y desaparecía. La familia, aterrada, comenzó a rezar cada noche, convencida de que se trataba de un espíritu que buscaba descanso. Los cementerios también se convirtieron en escenarios de misterio. El presbítero maestro, inaugurado en 1808 pero ya anticipado en relatos previos, fue descrito como un lugar donde las sombras se multiplicaban. Los sepultureros hablaban de luces que flotaban sobre las tumbas y de figuras que se arrodillaban frente a los mausoleos. Algunos aseguraban que eran almas agradecidas por las oraciones, otros que eran espíritus atrapados entre la vida y la muerte. La Iglesia, consciente del miedo que se extendía, intentó dar explicaciones. Los sacerdotes hablaban de penitencias, de almas que necesitaban misas para alcanzar el descanso eterno. Pero los fieles, al escuchar los relatos de vecinos y familiares, no podían evitar sentir que lo paranormal estaba más cerca de lo que la fe podía explicar. En los pueblos rurales, las apariciones tomaban formas distintas. Se hablaba de mujeres vestidas de blanco que caminaban por los caminos solitarios, de jinetes espectrales que cruzaban los campos en silencio, y de niños que jugaban en plazas vacías. Cada relato tenía un elemento común: las figuras aparecían y desaparecían sin dejar rastro,
como si fueran apenas un reflejo de otro mundo. El siglo XVIII fue también el tiempo de los cronistas ilustrados, hombres que intentaban registrar lo que ocurría con precisión. Algunos escribieron que las apariciones eran producto de la imaginación, de la sugestión colectiva. Pero otros, más sensibles, admitieron que había sucesos imposibles de explicar. En sus textos, describían noches enteras escuchando pasos en corredores vacíos, o viendo sombras que se movían detrás de las ventanas. Lo más impactante de este siglo fue la manera en que las apariciones se convirtieron en parte de la vida cotidiana. No eran sucesos aislados, sino experiencias compartidas por comunidades enteras. El miedo se mezclaba con la rutina, y las sombras se transformaban en un recordatorio constante de que la muerte no era un límite absoluto. Así, entre 1700 y 1800, las apariciones marcaron un nuevo capítulo en la historia de lo paranormal. No eran simples fantasmas, sino símbolos de injusticias, advertencias de la fe y presencias que desafiaban la razón. En cada hacienda, en cada casona, en cada cementerio, las sombras se multiplicaban, recordando a los hombres que lo inexplicable siempre estaba cerca. El siglo de las apariciones nos enseña que el misterio no necesita grandes escenarios para manifestarse. Basta una casa silenciosa, un camino solitario o una tumba olvidada para que las sombras del más allá se hagan presentes. Y aunque los cronistas intentaron dar respuestas, lo cierto es que las apariciones siguieron desafiando la lógica, dejando una huella imborrable en la memoria de quienes las vivieron. La independencia del Perú en 1821 marcó el inicio de una nueva etapa en la historia. Las banderas cambiaron, los discursos se llenaron de esperanza y las ciudades comenzaron a transformarse. Sin embargo, mientras la República nacía, las sombras seguían presentes, recordando que lo inexplicable no desaparece con los cambios políticos. En Lima, las casonas coloniales se convirtieron en escenarios de relatos inquietantes. Familias enteras aseguraban escuchar pasos en corredores vacíos, puertas que se abrían solas y voces que murmuraban en habitaciones desiertas. Los sirvientes, acostumbrados a la rutina nocturna, hablaban de figuras que se deslizaban entre los patios, como si las almas de la época colonial se resistieran a abandonar los muros que las habían visto sufrir. Uno de los lugares más emblemáticos fue el Cementerio Presbítero Maestro, inaugurado en 1808 y que durante todo el siglo XIX se convirtió en epicentro de historias paranormales. Los sepultureros relataban que, al caer la noche, luces extrañas flotaban sobre las tumbas, y que sombras humanas se arrodillaban frente a los mausoleos para luego desvanecerse. Algunos aseguraban que eran almas agradecidas por las oraciones, otros que eran espíritus atrapados en un limbo eterno. En 1850, un cronista republicano escribió sobre una experiencia en una casona limeña. Mientras redactaba un artículo, escuchó claramente el sonido de una pluma escribiendo en otra habitación. Al entrar, encontró la mesa vacía, pero el papel mostraba palabras escritas con tinta fresca: "No estamos solos". El relato se difundió entre los círculos intelectuales, generando debate sobre si se trataba de sugestión o de una verdadera manifestación del más allá. Las haciendas republicanas también fueron escenario de apariciones. En los valles de la costa, los trabajadores hablaban de jinetes espectrales que recorrían los campos en silencio. En la sierra, se contaba que mujeres vestidas de blanco aparecían en los caminos rurales, observando a los viajeros antes de desvanecerse. Estas figuras se convirtieron en advertencias. Para algunos eran espíritus protectores, para otros presagios de desgracia. La Iglesia, aunque ya adaptada a la nueva república, no pudo ignorar los relatos. Los sacerdotes hablaban de almas en pena que necesitaban misas para alcanzar el descanso eterno. Sin embargo, los fieles, al escuchar los testimonios de vecinos y familiares, sentían que lo paranormal estaba más cerca de lo que la fe podía explicar. En 1872, un grupo de estudiantes universitarios decidió investigar los túneles subterráneos de Lima. Armados con lámparas de aceite, recorrieron pasajes oscuros y húmedos. Al regresar, contaron que habían escuchado voces en latín y que una figura encapuchada los había seguido durante varios minutos. Ninguno pudo explicar lo ocurrido, pero todos coincidieron en que la experiencia los había marcado para siempre. El siglo XIX fue también el tiempo de los cronistas republicanos, hombres que intentaban registrar lo que ocurría con precisión. Algunos escribieron que las apariciones eran producto de la imaginación, de la sugestión colectiva. Pero otros,
más sensibles, admitieron que había sucesos imposibles de explicar. En sus textos, describían noches enteras escuchando pasos en corredores vacíos, o viendo sombras que se movían detrás de las ventanas. Lo más impactante de esta época fue la manera en que las apariciones se convirtieron en parte de la vida cotidiana. No eran sucesos aislados, sino experiencias compartidas por comunidades enteras. El miedo se mezclaba con la rutina, y las sombras se transformaban en un recordatorio constante de que la muerte no era un límite absoluto. Así, entre 1821 y 1900, la era republicana estuvo marcada por misterios que desafiaban la razón. No eran simples fantasmas, sino símbolos de injusticias, advertencias de la fe y presencias que se resistían a desaparecer. En cada casona, en cada hacienda, en cada cementerio, las sombras seguían multiplicándose, recordando a los hombres que lo inexplicable siempre estaba cerca. El inicio del siglo XX trajo consigo un aire de modernidad. Las ciudades crecían, la electricidad iluminaba las calles y la ciencia prometía respuestas para todo. Sin embargo, mientras los hombres confiaban en la razón, las sombras seguían manifestándose, desafiando cualquier explicación lógica. Fue en este tiempo que lo paranormal se mezcló con lo científico, dando origen a una era fascinante, el siglo de la ciencia y lo oculto. En las primeras décadas de 1900, el espiritismo se convirtió en un fenómeno mundial. En Lima y otras ciudades latinoamericanas, las familias acomodadas organizaban sesiones en sus casonas. Alrededor de una mesa, con velas encendidas y manos entrelazadas, esperaban escuchar voces del más allá. Los cronistas de la época narraban cómo los asistentes aseguraban sentir golpes en la madera, ver objetos moverse y escuchar mensajes escritos en papeles que aparecían misteriosamente. En 1915, un grupo de intelectuales limeños registró una sesión en la que, según ellos, una voz femenina habló desde la oscuridad. El mensaje decía: la muerte no es silencio, es tránsito. El relato se difundió en periódicos locales, generando debates entre creyentes y escépticos. Para unos era prueba de que los espíritus existían, para otros un simple truco de sugestión. La fotografía, que comenzaba a popularizarse, también se convirtió en herramienta para lo oculto. En 1920, aparecieron las primeras imágenes de supuestos ectoplasmas, figuras borrosas que emergían del cuerpo de los médiums durante las sesiones. Aunque muchos científicos denunciaron fraudes, las imágenes circularon ampliamente, alimentando la fascinación por lo paranormal. Los hospitales y manicomios abandonados fueron escenarios privilegiados de misterio. Testimonios de médicos y pacientes hablaban de figuras que recorrían los pasillos, de voces que se escuchaban en habitaciones vacías y de luces que aparecían en las ventanas durante la noche. En 1932, un médico escribió en su diario que, mientras atendía a un paciente, vio claramente a una mujer vestida de blanco atravesar la sala y desaparecer frente a sus ojos. La ciencia intentaba dar respuestas. Psicólogos hablaban de alucinaciones colectivas, físicos mencionaban campos electromagnéticos, y médicos atribuían los fenómenos a estados alterados de conciencia. Sin embargo, cada explicación parecía insuficiente frente a la fuerza de los testimonios. Lo paranormal no se rendía ante la lógica, y cada intento de explicación solo aumentaba el misterio. En los pueblos rurales, las historias seguían vivas. Se hablaba de luces que flotaban sobre los campos, de voces que llamaban a los viajeros en caminos solitarios y de apariciones en cementerios olvidados. Para muchos, estas presencias eran advertencias de los ancestros, recordatorios de que la vida y la muerte estaban más cerca de lo que la ciencia podía aceptar. La década de 1940 intensificó la fascinación por lo oculto. En plena Segunda Guerra Mundial, el miedo y la incertidumbre llevaron a muchos a buscar respuestas en lo espiritual. En Perú, se multiplicaron las sesiones de espiritismo y los relatos de apariciones. Los periódicos publicaban artículos sobre casas embrujadas y testimonios de personas que aseguraban haber visto sombras en sus hogares. Lo más impactante de esta época fue la manera en que lo paranormal se convirtió en un puente entre la fe y la ciencia. Los médiums eran vistos como investigadores del alma, y los científicos, aunque escépticos, no podían ignorar la cantidad de relatos que circulaban. El siglo de la ciencia y lo oculto fue un tiempo en el que la razón y el misterio caminaron juntos, sin poder anularse mutuamente. Así, entre 1900 y 1950, las sombras del más allá encontraron nuevos escenarios para manifestarse.
No eran simples fantasmas, sino presencias que desafiaban la lógica y que se adaptaban a la modernidad. En cada sesión de espiritismo, en cada fotografía borrosa, en cada hospital abandonado, el misterio seguía vivo, recordando a los hombres que la ciencia puede explicar mucho, pero no todo. El mundo cambiaba a pasos acelerados. La televisión iluminaba los hogares, los radios transmitían noticias en tiempo real y la tecnología comenzaba a transformar la vida cotidiana. Sin embargo, mientras los hombres confiaban cada vez más en la ciencia y el progreso, la sombra seguía manifestándose, adaptándose a la modernidad y recordando que lo inexplicable nunca desaparece. Entre las décadas de 1960 y 1990, los relatos paranormales se multiplicaron en ciudades y pueblos. Las casas embrujadas se convirtieron en protagonistas de historias que circulaban de boca en boca. Familias enteras aseguraban escuchar pasos en habitaciones vacías, ver objetos moverse sin explicación y sentir presencias invisibles que recorrían los pasillos. En Lima, Arequipa y Cusco, las crónicas hablaban de casonas antiguas donde las luces se encendían solas y las ventanas se abrían en plena madrugada. Los hospitales abandonados fueron escenarios privilegiados del misterio. En 1975, un grupo de estudiantes de medicina relató haber ingresado a un pabellón clausurado. Allí, escucharon voces que pedían ayuda y vieron sombras que se movían entre las camas oxidadas. Al salir, juraron que una figura vestida de enfermera los había seguido hasta la puerta, desapareciendo frente a sus ojos. El caso se difundió en periódicos locales, generando debates entre escépticos y creyentes. La tecnología permitió registrar fenómenos que antes eran solo relatos orales. En los años 80, las grabadoras de cinta captaron las primeras psicofonías, voces extrañas que aparecían en grabaciones sin que nadie las hubiera pronunciado. Investigadores aficionados aseguraban escuchar frases como "estoy aquí" o "no me olvides". Aunque los científicos intentaban explicar estos sonidos como interferencias, la fuerza emocional de los testimonios los convirtió en pruebas para quienes creían en lo paranormal. Las apariciones también se trasladaron a espacios públicos. En pueblos rurales, se hablaba de jinetes espectrales que recorrían los campos en silencio, de mujeres vestidas de blanco que observaban a los viajeros en caminos solitarios y de niños que jugaban en plazas vacías. Cada relato tenía un elemento común: las figuras aparecían y desaparecían sin dejar rastro, como si fueran apenas reflejos de otro mundo. En 1982, un periodista limeño escribió sobre una experiencia en una casona republicana. Mientras investigaba la historia del lugar, escuchó claramente el sonido de un piano tocando una melodía antigua. Al entrar en la sala, encontró el instrumento cubierto de polvo, con las teclas inmóviles. El relato se convirtió en uno de los casos más comentados de la época, reforzando la idea de que las sombras del más allá seguían presentes en los espacios históricos. La ciencia, aunque más avanzada, seguía sin dar respuestas definitivas. Psicólogos hablaban de sugestión colectiva, físicos mencionaban ondas electromagnéticas y médicos atribuían los fenómenos a estados alterados de conciencia. Pero cada explicación parecía insuficiente frente a la fuerza de los testimonios. Lo paranormal no se rendía ante la lógica, y cada intento de explicación solo aumentaba el misterio. Lo más impactante de esta era fue la manera en que lo paranormal se convirtió en parte de la cultura popular. Programas de radio transmitían relatos de oyentes que aseguraban haber visto fantasmas, y revistas publicaban artículos sobre casas embrujadas y psicofonías. El misterio dejó de ser un secreto y se transformó en un fenómeno compartido, alimentando tanto el miedo como la fascinación. Así, entre 1960 y 1990, las sombras del más allá encontraron nuevos escenarios para manifestarse. No eran simples fantasmas, sino presencias que se adaptaban a la modernidad, desafiando la razón y recordando que, aunque los hombres llenaran sus hogares de tecnología, el misterio seguía vivo. En cada grabación, en cada hospital abandonado, en cada casona antigua, las sombras se multiplicaban, dejando claro que lo inexplicable siempre está más cerca de lo que creemos. El siglo XIX llegaba a su ocaso. Las ciudades crecían lentamente, los pueblos rurales seguían envueltos en silencio, y las casonas antiguas guardaban secretos que nadie se atrevía a revelar. Era el año 1890, y las sombras parecían multiplicarse en cada rincón.
Los cronistas de la época hablaban de apariciones en cementerios olvidados, de campanas que sonaban solas en iglesias abandonadas y de viajeros que juraban haber visto figuras espectrales guiándolos hacia caminos desconocidos. En los Andes, se contaba que luces extrañas descendían de las montañas en noches de luna llena. En la Amazonía, los pescadores aseguraban escuchar voces que emergían del río, llamándolos por su nombre. Las casonas republicanas, con sus balcones de madera y patios silenciosos, se convirtieron en escenarios de misterio. Familias enteras relataban cómo, al caer la noche, una figura encapuchada recorría los corredores, deteniéndose frente a los altares familiares antes de desvanecerse. Los sirvientes, aterrados, decían que eran almas que regresaban para reclamar lo que les había sido negado en vida. En los pueblos rurales, las historias se transmitían de boca en boca. Se hablaba de mujeres vestidas de negro que aparecían en las plazas vacías, de jinetes espectrales que cruzaban los campos en silencio, y de niños que jugaban en cementerios olvidados. Cada relato era un presagio, una advertencia de que la frontera entre la vida y la muerte era más delgada de lo que se creía. Los sacerdotes intentaban dar respuestas, hablando de penitencias y almas que necesitaban misas para alcanzar el descanso eterno. Pero los fieles, al escuchar los testimonios de vecinos y familiares, comprendían que lo inexplicable estaba más cerca de lo que la fe podía explicar. El final del siglo XIX fue testigo de cómo las sombras se convirtieron en parte inseparable de la vida cotidiana. No eran simples fantasmas, sino símbolos de injusticias, advertencias de la fe y presencias que se resistían a desaparecer. En cada casona, en cada hacienda, en cada cementerio, las sombras seguían multiplicándose, recordando a los hombres que lo inexplicable siempre estaba cerca. Así terminó un siglo marcado por la fe y el misterio. Los pueblos dormían con miedo, sabiendo que cada noche podía traer un nuevo presagio. Y aunque los hombres intentaban explicar lo inexplicable, las sombras seguían allí silenciosas, eternas, desafiando la razón. Porque en el año 1890, cuando la República aún buscaba su identidad, las sombras del más allá ya habían escrito su propia historia, una historia que no pertenece al tiempo, sino al eterno reino de lo desconocido. Sombras del más allá sigue viva en cada relato que atraviesa el tiempo. ¿Qué opinas tú? Déjame tu comentario y no olvides seguirme para descubrir más historias, leyendas y misterios que desafían la razón y mantienen encendida la llama del misterio eterno.